ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Somos Plenitud y Armonía, una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la tierra. Aquí puedes encontrar todo un contenido de interés y aprendizaje sobre el desarrollo humano aplicado a situaciones de la vida diaria. Queremos que logres autogestión, satisfacción personal, empoderamiento, empatía, afectividad, interdependencia y felicidad a través de todas las herramientas que te brindamos. Si quieres profundizar, visítanos en plenitudyarmonía.com y elige la técnica que más te guste para que logres el pleno desarrollo de tus talentos. Además, puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Efectividad, satisfacción, éxito, amor, independencia y mucho más en Psicoanalízate con Marta Lucía por ecoradio.com. Un programa en donde aprenderás a conocerte y entenderás cómo funciona la mente humana. Potencializa tus habilidades. Esto es Psicoanalízate con Marta Lucía. Logra tus sueños. Vive en plenitud y armonía. Solo por www.ecoradio.com. Otra forma de hacer radio. Muy buenas noches, mi maravillosa gente de Ecoradio. Estoy nuevamente aquí con ustedes, o estamos nuevamente aquí con ustedes en el programa de Plenitud y Armonía, Psicoanalízate con Marta Lucía, cumpliendo toda nuestra cita de todos los lunes y los miércoles a partir de las 8 de la noche, hora Colombia. Bueno, muy feliz de estar nuevamente con ustedes, abordando temas de crecimiento personal, de desarrollo humano, temas muy importantes y muy vitales para lograr un muy buenos niveles de bienestar, de calidad de vida, de bienestar integral, de felicidad, ¿no? Estados sostenidos en el tiempo. Este programa está diseñado para brindarles herramientas afectivas y efectivas de autoconocimiento, de autoanálisis, para lograr unos muy buenos niveles de autogestión, de autoempoderamiento, de autoconocimiento. Está visto que actualmente el área de desarrollo humano, de formación, de esos espacios de crecimiento, de autoconocimiento están bien difusos. La escuela no está mediando estos espacios. A veces nuestra parte espiritual, nuestra parte de crecimiento, que la asociamos a las iglesias o a nuestras creencias, a nuestros credos, tampoco están facilitando estos espacios. La familia también tiene un gran desconocimiento acerca de cómo funciona la mente humana, el cuerpo humano, la psiquis, bueno, todos esos aspectos. Entonces, este espacio está creado desde Plenitud y Armonía para brindar todas esas herramientas. Es importante aprender, saber quiénes somos para poder potencializarnos, para poder autogestionarnos, para poder llevar nuestra empresa de vida adelante, conquistando nuestros sueños, logrando altos niveles de bienestar, de satisfacción, de plenitud y armonía, como es el nombre de la empresa que patrocina, de la organización que patrocina este espacio. Bueno, doy un saludo muy especial a César. Hola César, ¿cómo estás? Hola Marta Lucía, buenas noches, ¿cómo estás? Feliz otra vez de estar acá en tu programa. Muchas gracias.
gracias. Estaba aquí haciendo la presentación oficial del programa, que es un programa de alto impacto, y les doy las gracias porque la acogida ha sido maravillosa, con sus aportes, con sus preguntas, siguiéndonos en las redes y preguntándonos y interactuando. Es para nosotros muy gratificante porque quiere decir que estamos cumpliendo con nuestra misión de, como les digo, brindar esas herramientas, porque es necesario, es como aprender a vivir, es una escuela de vida, que hay muchos libros formativos, informativos, pero a veces el leer se nos queda un poco en la abstracción y en la conceptualización, y hay que pasarlo al conocimiento, porque el conocimiento es aquella etapa donde todos los conceptos se unen a la experiencia y entonces nos permite como una vivencia más personal, y ahí es donde logramos que de verdad eso todo, conceptos y experiencias, se vuelva conocimiento. Y tenemos que el conocimiento y necesitamos el conocimiento para lograr aprender a vivir. Porque es que el lío es que en ninguna parte están dando el manual para la vida. Entonces, por eso a mí me encanta este programa, me fascina, y amorosamente lo comparto desde mi formación profesional, desde mi experiencia como psicoanalista junguiana, como especialista en desarrollo humano, como pedagoga, como profesional del área de la salud, como artista. O sea, como artista, sí señora. Como todas esas áreas del conocimiento en las cuales pertenezco. Y pues bueno, hoy tenemos un tema bien importante, porque venimos hablando de la autogestión. Y para hablar de la autogestión decidimos abordar el tema desde la teoría de los 3 cerebros, sí, que nos presenta las neurociencias, donde fraccionan, hay un fraccionamiento a fines de estudio, ¿no? Con fines de académicos y con fines de una mayor comprensión de 3 áreas del cerebro que se han ido formando a través del proceso evolutivo del ser humano. Hablamos del cerebro reptiliano, está compuesto también por el cerebro mamífero, y actualmente la última capa que se está estudiando todas se vienen estudiando, y su interacción, ¿no? Porque no es que el reptiliano esté por un lado, el mamífero por otro y el neocórtex por otro, que es el que se empezó a desarrollar y a formar con el Homo sapiens, cuando el hombre ya se volvió el Homo habilis, que empezó a desarrollar nuevas conexiones neuronales y por eso a manifestar otro tipo, a estructurar el pensamiento y las habilidades. Entonces hoy vamos a hablar de esa fracción que es el cerebro mamífero. En el capítulo anterior hablamos de el cerebro reptiliano, que me encanta el cerebro reptiliano, que se nos ha olvidado el cerebro reptiliano. Entonces, hoy vamos a hablar de esa fracción mamífera que se forma y se estructura con esa faceta mamífera a la cual pertenecemos nosotros, ¿no? Desde el reino animal. De acuerdo, excelente. En ese proceso. Te estoy poniendo mucha atención. No vas a pensar que estoy acá desde ese proceso evolutivo. No, yo sé que estás muy concentrado. Porque estás en un tema que yo digo, bueno, pasamos del reptiliano al mamífero. Estoy esperando a ver cómo arrancamos. No, el mamífero es una fracción muy importante, porque en su desarrollo es cuando ya, recordemos que los mamíferos son los que se alimentan de leche. Sí. Ajá. Sí. Entonces, imagínate lo que es amamantar, sí, que el ser humano produzca el alimento para su cría. Okay. Entonces, eso ya permite una vinculación con el otro. Entonces, el cerebro mamífero es el cerebro vincular. Okay. Es el que nos relaciona con los otros. Es el de la empatía, el de la simpatía, los odios y los afectos. Okay. Tiene que ver con todo el desarrollo en el ser humano de todas las emociones, de los sentimientos, de la memoria, de los recuerdos. Es una fracción importante. Y empiezo a preguntar, Marta Lucía, yo no sé si es en el orden que lo tienes pensado, pero es que desde ya comienzo a ver. Y entonces,
la influencia de ese cerebro en el hombre o para la mujer es diferente por su condición. No debería ser diferente porque tenemos la misma estructura cerebral. Lo que pasa es que la crianza y los condicionamientos de hombre y de mujer son diferentes. Okay. Son diferentes. Y hay un factor hormonal que sí está un poco asociado a esta situación, pero de base el cerebro, las regiones del cerebro relacionadas con el mamífero o límbico, es el mismo cerebro límbico, como lo encuentra uno en los estudios de fisiología, ¿no? Uh-huh. Entonces, su funcionamiento es igual en hombres y mujeres. Lo que pasa es que está determinado ya por los condicionamientos exteriores también. Okay. Entonces, el cerebro mamífero es genial. Es genial porque es nuestro cerebro relacional. Yo lo llamo, es el relacional, es el relacionado con las emociones, con la rabia, con la culpa, con la ira, con la vergüenza, con la satisfacción, está relacionado con las hormonas, está relacionado con el comportamiento, está relacionado con el clima emocional. Entonces, imagínate la magnitud y la importancia de cerebro, de esta fracción mamífera o límbica. Ok. ¿Me vas a saludar? No, todavía no. Sí, tenemos a Adelaida Pineda, nos está viendo ya, y sí. A Mari Madera también nos saludó, no sé desde dónde está ella conectada, bueno, nos ha dicho. Estoy muy pendiente de ver desde dónde se conecta Marta Lucía. Bueno, les quiero contar, entonces vamos a hablar un poco primero de la fisiología, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está ubicado? Pues está esta zona encargada de estas respuestas de tipo mamífero. Están ubicadas en el cerebro y las partes asociadas son a este cerebro límbico, a este sistema límbico pertenecen el hipotálamo, que el hipotálamo está relacionado y regulado por el sistema autónomo y por el sistema endocrino, ¿sí? Uh-huh. Recibe todos los impulsos. ¿Recuerdas? En el capítulo anterior hablamos del sistema autónomo, que es el sistema nervioso que está compuesto por el simpático y el parasimpático. Sí, señora, me quedó clarísimo. O sea, me siento en clase de biología con Mauricio Chiribí y con Ciro en San Bartolomé la Merced. Eso no se olvida. Bueno, entonces el hipotálamo, imagínense, entonces las emociones están relacionadas, ahí podemos ver con el proceso de relajación o de tensión de la fisiología del cuerpo, y también regula las hormonas. Okay. Por eso las hormonas están tan involucradas en esas respuestas emocionales femeninas y masculinas. Porque los hombres dicen que cuando una mujer está así de mal genio, alterada, dicen, no, ya está hormonal. Pero ellos también se ponen bastante hormonales, sobre todo cuando hay luna llena. Oye, ese Mercurio retrógrado, ¿no? Ese me afecta a mí. Mercurio retrógrado, dentro de poco ¿Ay, tenemos, sí? Claro, ya empieza. ¿Cuándo? Creo que es a finales de... Uy, no, Dios mío, va a acostar a dormir ya. A mí me da durísimo, Marta Lucía, pero no te imaginas. Pues porque como Mercurio es el de las comunicaciones, entonces al retrogradar un poco se afectan las comunicaciones, ¿no? Entonces... Saludamos a Sandra Leighton, que está ya viéndonos en nuestro Facebook Live. Bueno, un saludo para Sandrita. Uh-huh. Bueno, entonces, esta propuesta de organización del cerebro mamífero, la primera organización, la primera propuesta fue en 1949. Uh-huh. Sí, mira que en esa 1940-49 surgen unas corrientes muy importantes y un interés bastante marcado por ese autoconocimiento, porque es la época del psicoanálisis, es la época de Jung, de Segunda Freud. Guerra Mundial, ¿no? Exactamente, porque es que, imagínate, viene una guerra, sí. ¿De dónde sale semejante en psicópatas? Entonces yo pienso que hay como, cuando hay una confrontación tan importante y un hecho tan marcado para la humanidad, es donde eso lleva a repensar la vida, ¿no? Claro. Y a repensarse y a reencontrarse
y a volver un poco hacia esa mirada hacia sí mismo y a volver a mirar a ver cómo se logra vivir plenamente. Claro. Yo pienso que por eso surgieron estas corrientes tan marcadas ya de estudiar el cerebro, de estudiar el comportamiento, pues que las bases están desde la antigüedad, pero ya con fuerza lo vemos en esas décadas, ¿no? Claro. Los 40, los 50. Y fue MacLean el que propuso esta como primera división, y después de ahí ya pues el tema de las neurociencias empezaron como a determinar y a mirar las zonas cerebrales con el desarrollo tecnológico también, ¿no? De los aparatos, de dónde se estimula cuando hay una emoción, qué zona se activa, cuál zona se deprime, etcétera, etcétera. Excelente. Sí. Bueno, entonces hablamos del hipotálamo, que compone el cerebro límbico, hablamos del hipocampo, esta información del hipocampo que tiene que ver con la memoria remota, ¿sí? Con la parte del cerebro donde accedemos a los recuerdos. Y es muy importante el hipocampo porque tiene que ver con el aprendizaje conductual y tiene que ver con esos procesos de identidad. La característica de esta fracción mamífera porque tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con las emociones y tiene que ver con los procesos de identidad. Porque la característica que tiene es que se almacenan las vivencias y las experiencias cargadas de emociones. Y esto es muy importante de entenderlo para poder desprogramar eventos traumáticos en la vida. Estamos dentro del marco de la autogestión, que es uno de los pilares de plenitud y armonía. O sea, cuando yo logro autogestión, lo logro a través del autoconocimiento. Claro. Para saber yo cómo funciono, cómo opero, qué me deprime, qué me motiva, cuáles son mis gustos, mis preferencias, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis zonas a trabajar, mis zonas a potencializar. Dentro de este marco es que estamos viendo esto, ¿no? Estamos abordando este tema del cerebro mamífero. Entonces es muy importante entender ese funcionamiento para poder desprogramar esas experiencias traumáticas que estancan la vida de las personas. Bueno, Marta Lucía, tú sabes que yo ahí te he entendido, pero ahí me faltan ejemplos. Porque tú sabes que soy de ejemplos. Entonces, si estás trabajando el cerebro mamífero, que es el de las emociones, el de la conducta, el de todo ese tema, ¿tú cómo haces para que una persona, cómo te lo dijera yo, cómo haces para repararlo? Es decir, tienes que llevarlo por una emoción, le haces algo para que la emoción salga. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo en la realidad cómo funciona? Bueno, este cerebro mamífero, sí, porque empecé por el abordaje de la fisiología, pero claro, hace falta los ejemplos. Y es cuando encontramos, nos llegan las personas al consultorio y encontramos emociones de base. Pero ¿y tú cómo las buscas? O sea, tú como terapista, ¿tienes alguna herramienta? O sea, la persona puede llegar a tu consultorio y llego serio. Hola, Marta Lucía, ¿cómo estás? Y ya. Sí. Y me siento ahí. Y para tú empezar a trabajar, ¿lo tienes que empezar a estimular de alguna manera para que él comience a soltar? ¿O cómo funciona eso? Hay un cuestionario previo, una entrevista previa. Okay. En esa entrevista, con unos datos básicos de sus hobbies, de su historia de vida. Y cuando empezamos a ya abordar en el tema del árbol, en el tema de lo que ha sido la historia personal, ahí empiezo a identificar las emociones de base. Nuestro sistema tiene, el sistema humano, se han identificado emociones básicas, que las emociones básicas son la rabia, el miedo, el asco, la tristeza, la sorpresa y la alegría. ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con esa lectura no verbal de la persona, y también las emociones afloran en la conversación.
Y también cuando hago un análisis del árbol genealógico, ahí también puedo observar cuáles son las emociones de base del árbol genealógico, de acuerdo a las historias de vida y a los resultados que se ven en las siguientes generaciones. Entonces, claro, y una persona que llega con un estado base de tristeza, ¿sí? Quiere decir que tiene esa emoción instalada de la tristeza. Entonces hay que ir a mirar dónde se originó esa tristeza de base y cuáles son los eventos que han venido reforzando esa condición y que han venido programando a la persona para que es que el problema con el ser humano es que desde el clima emocional que se encuentre, lee la vida, claro, lee las personas, lee las experiencias. Entonces eso es lo complejo de este sistema. Marta Lucía, esa es una pregunta que me quiero ir un poquito más arriba, en el sentido de que, bueno, antes voy a saludar a Sergio Sapir, nos dice buenas noches, siguiéndolos desde Río de Janeiro, Brasil. Un saludo, Sergio, qué rico tu compañía en este programa. Esta es una pregunta, a ver, es una pregunta, digamos que de ciudadano despreocupado con el tema. Uno entendería que por decir algo, para hacer una cirugía de vesícula, habría varias maneras de hacerla, o sea, haciendo laparoscopia, abriendo directamente, de pronto con algunos medicamentos que le den a la persona. Digamos que hay varias maneras de hacerlo. Uh-huh. En el tema de despertar emociones, ya contaste tú cómo lo haces tú en tu consulta, que es hablando con él, con el formulario previo. Bueno, pero bueno, sígueme y yo después te explico otro procedimiento. Vale. Lo que quiero ver es, porque es que ayer casualmente estuve viendo un video, yo estudio para el programa, Marta Lucía, no vas a pensar que llego acá sin preparar. ¡Qué maravilla! En el que algunos terapeutas llevan a las personas a momentos como extremos, como vaya, concéntrese en su niñez y comienza a pensar un momento, y entonces la persona se comienza a concentrar y de pronto comienza a reírse o comienza a llorar. ¿Eso también es válido, ese tipo de terapias? Obviamente son otros caminos, pero ¿qué piensas tú de eso? Claro, porque hay diferentes corrientes psicoterapéuticas para llegar a esos núcleos. Como yo soy experta en psicoanálisis, claro, y en psicogenealogía, entonces yo abordo el tema desde la raíz, desde el psicoanálisis, desde el símbolo. Pero un terapeuta, un psicólogo, un psicoterapeuta experto te lleva a vivenciar el momento. Para mí, desde la experiencia psicoanalítica, las emociones y las experiencias asociadas a esa emoción se instalan en el cuerpo, o sea, desde esa perspectiva. Y entonces desde el psicoanálisis lo importante es identificar dónde están, cómo están, qué forma tienen, para, como tú dices, hacer una cirugía, porque recuerden que la psicoanálisis pertenece mucho al campo de la medicina, está asociada la medicina, o sea, está asociado cuerpo, mente, espíritu, emociones. Uh-huh. Es muy holística. Es muy holística. Estoy enamorado de ese término. Sí. Totalmente, holístico me encanta. Entonces, es el lenguaje del subconsciente es el símbolo. Entonces, lo importante es como identificar dónde está, ven y lo sacamos, uh-huh, y hacemos la transformación energética desde ese sentido y se reconceptualiza. Entonces, desde la psicoanálisis y la psicoenergética no es necesario ir a revivir la experiencia. No, las personas no pasan por esa, la reviven, la resienten. No. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Ven a ver, saquemos eso y listo. Entonces, para mí, desde el psicoanálisis junguiano, yo siempre les digo, es una experiencia muy bella, porque no es una experiencia invasiva, no es una experiencia de ir a remover y resentir, uh-huh, y volver a vivir la violación, y volver a vivir el abandono. No. Miramos a ver cómo tu mente encapsuló esa situación, ¿sí? Tu sistema emocional, cómo se comportó, cómo se secuestró la amígdala. Y bueno, porque ahorita vamos a hablar de la amígdala. Y entonces, ¿cómo hacemos para sacar eso, reconceptualizarlo? Porque sí es muy importante la reconceptualización y listo.
Ok. Seguimos adelante. Saludamos. Mauricio Moñez. Buen tema, saludos especiales desde Guatemala. Un abrazo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Un saludo muy especial. Recuerden que transmitimos desde ecoradio.caster.fm también. Estamos siempre los programas nuestros van transmitidos en Facebook Live. Y estamos hoy acá con un gran tema con Marta Lucía Ramírez en Psicoanalízate con Marta Lucía, con el apoyo de Plenitud y Armonía, la página web www.plenitud-y-armonía.com. Emiliano Olmedo, saludos desde Uruguay. Un saludo, Emiliano. Leonardo Reyes, un saludo desde Colombia. Interesante ver y escuchar psicoanálisis junguiano. Claro, gracias por ese comentario. Nos entusiasma y nos anima a Y seguirlo es haciendo. fascinante, o sea, es un tema apasionante porque es abordar el comportamiento humano, conocer la psiquis y cómo somos integrales, cuerpo, emoción, pensamiento, energía, y cómo también desde esa perspectiva solucionamos los temas muy amorosamente, muy rápidamente. Es que un trauma con el psicoanálisis junguiano, con todas estas técnicas, una cosa que viene tallando desde 10, 15, 20 años se puede resolver en 5 minutos. Ópale. Entonces, para mí es la maravilla. Claro. Saludo a Ana Sofía Alonso Romero, que nos envió también una carita feliz. Gracias, un saludo muy especial. Bueno, yo quiero hablar de la amígdala, porque es De que la amígdala. no se puede hablar de el sistema límbico ni del sistema emocional sin hablar de la amígdala, Claro. porque es que hay muchos memes y como chistes con relación a la amígdala, ¿no? Ah, genial. Porque la amígdala es una estructura cerebral que tiene forma de almendra, que queda cerca a la pineal, y la memoria integra las emociones con patrones de respuesta. Ponle cuidado, la amígdala es la que hace la integración de las emociones con los patrones de respuesta a nivel fisiológico y conductual. Ok. Entonces, es la encargada de que si alguien llegó acá y está mal geniado y me dice un poco de cosas ofensivas, entonces es la encargada de que mi amígdala, la que lee eso y dice, le respondo de la misma manera si yo estoy enganchada dentro de ese sistema o lo ignoro. Claro. Entonces, imagínate, es la de la respuesta. Imagínate que me acaba de pasar un susto acá. ¿Qué pasó? Cuando estás hablando tú de la amígdala. Sí. No, pero todo bien, todo bajo control. ¿Qué? Todo bajo control. No, es que Facebook a veces me pone a temblar y apareció el cerebro mamífero acá. Y claro, me perdí un momentico en el tema de la amígdala cuando estás en lo más importante, pero es que me asustaron, la verdad. Bueno, eso es una respuesta. Genial. Eso que acabas de experimentar es precisamente una respuesta emocional de expectativa. Sí, O queda sea, uno. quedas sorprendido o te da miedo porque estás esperando que estén las cosas funcionando bien y cuando ves que no hay algo bajo control, entonces ahí mismo hay una De respuesta. inmediato. Y lo más importante es que esas respuestas emocionales se sienten en el cuerpo. Voy a aprovechar para saludar, para Bueno. que tomes aire y que tomes un poquito, te invito. Ah, bueno, vámonos con la cuña. pH Plus. Ajá. Agua alcalina 100% colombiana, pH 9, alcalinidad de 9, Marta Lucía. Muchas gracias. Deliciosa. Me encanta la pH Plus, ya la vengo consumiendo y mantiene el pH básico. Lo sube, porque Ajá. se sube a 9. Por eso, mantiene, o sea, lo sube a alcalinidad. Alcalinidad. Ajá, que es donde el cuerpo humano presenta un mejor comportamiento Exacto. bioquímico. Entonces, Jenny Jacinta Orellana, hola, buenas noches. Qué interesante tema están tratando. Saludos desde El Salvador, Centroamérica. Jenny, saludos. Norma Elena de León Ojeda, el cerebro reptiliano está relacionado ontogénicamente con los reptiles y básicamente solo reacciona con impulsos ante el peligro, huida, enfrentamiento, parálisis o desaparecer. Exactamente, se lo vimos en el capítulo anterior. Sí. Hoy estamos enfocados en esa parte emocional que es la que nos lleva a los vínculos, que es en realidad es una de las... Ese mamífero es el que complica la vida, las relaciones interpersonales o las facilita. Te lleva al cielo o al infierno el mamífero.
Rosalba Vega, el árbol genealógico importantísimo de la raíz de todos los comportamientos y muchos más. Y no solo de los comportamientos, también, o sea, lo que en realidad se hereda en el árbol genealógico son las cargas emocionales no resueltas. Es decir, si hubo injusticias y las personas no lograron metabolizar la rabia, no lograron metabolizar la tristeza, no lograron metabolizar el miedo, esa información emocional asociada a esa experiencia es la que viene como carga genética y que se manifiesta en nuestra vida, porque hasta que no se resuelvan las emociones atrapadas en las experiencias de los árboles, no se evolucionan los árboles. Norma Elena de León Ojeda, las programaciones de este cerebro son arcaicas, mayoritariamente transgeneracionales. Es por eso que entender estos programas pueden llevarnos a elegir otras opciones o al menos a intentar una sombra. Sí, y es muy importante dentro de la autogestión conocer perfectamente cómo funciona este cerebro límbico. Porque es muy importante el autoconocimiento con relación a mis respuestas emocionales. Es fundamental para lograr, es lo que se cobija dentro de la rama, todas las técnicas y los conceptos, es lo que se encuentra dentro del tema de la inteligencia emocional. Sí, es una rama maravillosa de cómo entender las emociones, cómo asumir las emociones, cómo modificar las respuestas, porque es que si tú eres dueño de tu sistema emocional, estás con la vida más o menos ganada. ¿Cómo es importante? O sea, suena como obvio, ¿no? Pero eso no es tan fácil. No es tan fácil. Sí. No es tan fácil porque es que las respuestas emocionales son automáticas. Y en ese automatismo, precisamente hay que empezar el autoconocimiento para poder desprogramar ese automatismo y lograr ya una fluidez emocional importante, un despejar ese sistema emocional, porque es que el problema del colectivo, nosotros como colectivo humano, el colectivo se alimenta de ese emocional, por eso el fútbol, por eso la telenovela, el reality, por eso las películas, es decir, el alimento general, energético, de este, y como nos dominan, ¿sí? Sí. Es a través de las emociones. O sea, mira que las personas pueden tener una vida muy exitosa, pero si ese sistema emocional relacionado con la pareja, o relacionado con los hijos, o relacionado con los padres, con la estructura familiar, no está funcionando para la persona, la vida no está funcionando. De acuerdo. Es más, tengo un ejemplo perfecto para eso que acabas de decir, pero no lo voy a contar porque me da pena, porque me pasó a mí. Bueno, contémoslo. A mí hay 2 personas que me disparan el nerd. Los que han hecho el tema de PL saben que el nerd es lo peor de uno. La sombra del pero es una cosa impresionante. Y la semana pasada es una de ellas, pero primero ser uno de ellos para que no sepan quién es. Sí. Uno de ellos. Pero Marta Lucía, fue una locura. ¡Prum! Me fui. O sea, se fue el nerd completico. Y efectivamente, y eso pasó el lunes hace 8 días. Eso fue hace 8 días. Y hoy ya, y afortunadamente, en todos estos temas de toma de conciencia, de reconocerse, de autoconocimiento, esta mañana pasé la prueba. Perfecto. Y es precisamente eso. ¿Cómo logra uno, verdad, mediante el autoconocimiento, controlar esos, ¿cómo se llamarían? Esos totazos que le dan a uno que lo disparan. Las respuestas. Sí. Y no es controlar. Yo pienso que la palabra no es controlar, sino regular. Ok. Sí, perfecto. Porque el control emocional genera una cantidad de represiones, porque la educación emocional no es una cosa que, a pesar de que vivimos de emociones, ¿sí? O sea, Latinoamérica no es el más educado emocionalmente. Ok. ¿Sí? Okay. Porque precisamente el control está
por ese movimiento emocional que se hace. Es decir, Ok. o sea, nosotros nos vanagloriamos de que somos muy emocionales y sí, maravilloso, porque una cosa es ser emocional y otra cosa es ser afectivo. Sí. ¿Sí? Es diferente. ¿Sí? Entonces, hay una característica en la personalidad hispana o latinoamericana, y es esa calidez y esa afectividad muy mamífera. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Es muy mamífera. Hay otros continentes y otras culturas que viven ya más desde el neocórtex. Porque no toman casi leche, toman whisky. Entonces, claro. No, pero dame un segundo, aprovecho la pausa que hice. Rosalba Vega nos dice: psicoanálisis, mente, espíritu, emociones. Además, muchas enfermedades son de las emociones que cada persona encapsula, cada órgano de nuestro cuerpo. Sí. Rosalba Vega, gracias por la información que nos transmiten. Saludos desde Colombia. Rosalba, Un abrazo. también estamos desde Bogotá, Colombia. Jennifer Pop, saludos a Marta desde Argentina. Recomiendo sus sesiones personales. Eso, Jennifer, muchas gracias. Un abracito, Jennifer. Bueno, yo te saludo. Me encanta que la gente se entusiasme con este programa y que usen la virtualidad, porque recuerden que Marta Lucía hace sus sesiones y se atiende también a través de su página web. Si necesitan una cita con ella, simplemente es muy fácil: www.plenitudyarmonía.com, y Adelaida va a estar feliz. Claro, y ahí pues encuentran hay dos campos, que es el análisis del árbol genealógico, y el otro es, porque hay muchas personas interesadas solamente en el análisis del árbol genealógico, con muchísimo gusto, y hay otras personas interesadas en todo el proceso psicoanalítico para lograr ese proceso de individuación, de bienestar, de felicidad, de mover la vida, a mí me fascina. Sí, total. Aquí entonces me encanta. En la página web Además, me encanta encuentran porque esos links. de cada lunes haces un viernes, sábado, domingo, ¿no? Me fascina. Sí, claro. No hay día. Los días son condicionamientos también. Lunes, sí. martes, miércoles, jueves, viernes. Y las personas les condicionan. Es que el sistema es muy sutil. Condiciona las emociones de las personas para lunes, para martes, para miércoles, para jueves, para viernes, para sábado y domingo. O sea, la maquinaria es una cosa loca. Sí. Y los procesos de individuación a través del psicoanálisis junguiano llevan a precisamente esa desprogramación, y a vivir desde la esencia. Es decir, no importa en qué día estamos, no importa en qué mes estamos, porque ya eso nuestra mente ya no va a estar regulada por esas situaciones, sino que estamos en pos de nuestro sentido de vida, de nuestro disfrute, de nuestro goce, del disfrutar de los otros seres humanos, del planeta, de respirar y de desarrollar todo nuestro potencial y el talento que tenemos y que vinimos acá para cumplir con nuestras 3 misiones. En este momento ya más de uno acabó el año, ¿no? Ajá. Y ya en Semana Santa del año entrante. Fíjate cómo la gente llega al 1 de octubre y se acabó el año. Y arranca con Semana Santa del 2020 de una. Ayer leí uno que me impactó, y nos quedan, yo no sé cuántos días, son como 3 meses. Son 3 Octubre, meses, noviembre, diciembre, menos. Menos, porque acá no. Bueno, yo no sé cuántos días para terminar la década. ¿Y qué hiciste con tu vida? Y yo, la década. Sí. Tremendo, claro que De estamos acuerdo. terminando, vamos a empezar 2020. ¿Hace cuánto que estábamos celebrando año 2000? Eso fue ayer por la tarde. Y ya es 2020. Saludo a Mauricio Restrepo Cerón, que se unió también, a Jimena Torres Ortiz. Le deseamos éxito en su emprendimiento que está arrancando con él. Un saludo, Jime. Me alegra mucho que se haya decidido hacerlo. A Walter Eduardo, dame un segundo que ahora se me perdió. Walter Eduardo González también se conectó, está por acá. Bueno, puede seguir, que creo que no tenemos más comentarios por ahora. Las emociones tienen 3 componentes, ¿sí? Las emociones tienen un componente subjetivo, tienen una respuesta fisiológica y tienen una respuesta conductual. Okay. Por eso las emociones son tan complejas. Okay. Entonces, están relacionadas mucho con el clima emocional de la familia. Desde ahí se empiezan a estructurar, ¿no?
como a identificar, porque yo puedo sentir en mi cuerpo, o sea, yo siento en el cuerpo miedo, ¿sí? O sea, la sensación de miedo es clara. Ujú. ¿Para ti es clara? ¿La de miedo? Sí. Claro. ¿Qué sientes? Freno. Me frena actuar. O sea, Me frena. A mí me frena el miedo, inmediatamente. o sea, que se genera parálisis. Sí, parálisis. Hay contracción de los músculos, sí. hay una respuesta. A mí me frena. Ok. Por ejemplo, cuando veo una mujer hermosa que me gusta, me freno. Ajá. Pero inmediatamente me freno. Claro, Entonces, pero mira que esa es una respuesta subjetiva, ¿no? Por eso es que no me crees, pero estás viendo mujer linda, sí, pero yo me freno, no pasa nada, no tengas celos, tranquila, no pasa nada porque yo me freno. En cambio a otros hombres les activa la conquista. A mí me frena. Les activa. Entonces, Soy completamente, ¿cómo se dice? Indefenso, no, sino... Inofensivo. Inofensivo. Inofensivo ante ellas. Bueno, entonces, Oye, ahora entiendo por qué una pareja me decía que le daba más miedo con las feas. bueno, pero mira que esos son condicionamientos. Claro, son condicionamientos. Entonces, es un aprendizaje y a lo que voy es que el aprendizaje emocional es de la familia. Claro. ¿Sí? O sea, ese proceso de aprendizaje emocional y de el desarrollo y esa estructura de esos engramas. A mí me encanta la palabra engrama. Engrama. Los engramas son esos bloques de información que tenemos allá metidos, ¿sí? Ujú. Que están asociados experiencias, ¿sí? Experiencias, conceptos, creencias con emociones. A ver, no, un momentico, Marta Lucía, ahí eso, me acabo de perder. A ver. Es la combinación de... Es una estructura que forma una experiencia, una emoción y que está unida a un concepto o a una creencia. O sea, va formando esos conceptos y esas creencias. Okay. Entonces, los engramas determinan la calidad de la vida de la persona. Okay. Si hay engramas de tristeza, si hay engramas de dolor atrapado, si hay engramas de miedo, si hay engramas de culpa, porque la culpa no es de las básicas, pero hay tres emociones que son pero tremendas, que son la culpa, la vergüenza y la angustia, que no son puras, sino que son amalgamadas. Son engrames. Entonces, esa culpa, por ejemplo, las culpas, es lo que más cáncer produce. Okay. Porque la culpa es viscosa, ¿sí? Uh-huh. Como viene con esa amalgama, sí. Entonces va formando viscosidades, adherencias, y por eso es la causa emocional de la mayoría de los cánceres, Okay. ¿sí? Que forma tumores, porque es un conglomerado, porque la culpa esa emoción se va alimentando todos los días, Okay. ¿sí? Entonces, hablar, pedir, no hacer me genera culpa, se alimenta, entonces por eso se va amalgamando y va formando esos, hasta que forma tumores. O sea, es tanta el alimento diario de la culpa o la vergüenza. Me da pena. Sí, la vergüenza también es complicada, porque genera una posición existencial, pues, de no valoración, Claro. sí, no reconocimiento. Entonces Fuerte, ¿no? Es bastante fuerte. Y la angustia, hay personas que viven, o sea, llegan a angustia, o sea, y la angustia es una amalgama de varias emociones, como con esas experiencias, y eso genera una alteración tremenda en la frecuencia cardíaca, en la respiración, y inhibe completamente el placer, completamente. Una persona que está permanentemente angustiada es una persona que no puede disfrutar ni siquiera de lo que come. No puede disfrutar ni del sueño, no puede disfrutar de la relajación, porque el cuerpo está en tensión permanente. Claro. Y al estar el cuerpo en tensión permanente, las hormonas y la bioquímica está tú. Entonces no hay un proceso de relajación, no hay un momento de paz.
Entonces están todas las células en combate. Claro. Imagínate, la No, angustia durísimo. genera hipertensión arterial, genera problemas en el cardiovascular. No, es En compleja, todo. es muy Todo. compleja. Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento de ese sistema emocional, la autorregulación Claro. y el romper con estos engramas que vienen heredados desde... Del pasado. No recuerdo si saludé a Emiliano Albedo, pero lo saludo nuevamente desde Uruguay, está él. Sí, Pregunta Sergio Sapir, una pregunta para Marta. Dime. ¿Conoces el trabajo del profesor Carlos Vinton? Mira cómo escribe Vinton, no sé si lo pronuncié bien. Vinton. Vinto. No, Sergio, cuéntanos un poco para saber cuál es el trabajo del doctor o del profesor Carlos. Aquí estamos conectadísimos, aquí Claro estamos que conectadísimos. sí, y estamos todos para aprender y para trabajar en pos de la autogestión, ¿no? Porque la autogestión es lo que da libertad, lo que da bienestar, lo que da satisfacción personal y lo que permite vivir plenamente. Mire, yo les digo, cada minuto de la vida, cada respiración, cada experiencia, cada encuentro es un encuentro que debe ser fascinante, Claro. porque debe ser enriquecedor y hay que aprovechar la vida al 100%, porque no sabemos qué hay después. No sabemos, nadie sabe. De acuerdo, de acuerdo. Entonces hay que aprovechar esa experiencia de vida y el paso por la vida, sacarnos el mejor partido posible sí. y aprender a relacionarnos de una manera fundamental. Y sobre todo, Marta Lucía, que ahí se comprueba la teoría de que hay que vivir cada día plenamente. Claro. Del día a día. No se Es- preocupe por la ayer, de día a día y ya. Sí, El día. es muy importante dentro de la autogestión entonces abordar el tema del autoconocimiento del clima emocional. El clima emocional. Sí, porque esas emociones de base instaladas que generan engramas, ¿sí? Son los que generan el clima emocional. Entonces tú puedes encontrar personas que son supremamente gruñonas, Ujú. ¿sí? Tienen un clima emocional denso. Ujú. Lo llaman en la literatura la gente tóxica. La tóxica. Uy, Sí, sí. gente tóxica, ¿sí? Que tiene un clima emocional muy denso y al ser muy denso mueve las emociones del otro. Es increíble cómo es eso, Marta Claro, porque Lucía. es que el problema de las emociones es que cuando hay tanta carga emocional, tienen la fuerza de determinar el clima emocional de los otros. Entonces una persona cargada, una persona que porque las emociones tienden a ponerse en ritmo, Ah, ok. A ¿sí? resonar entre ellas. a sí. resonar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace un líder? Un líder de estos que hemos visto, un líder de estos religioso de la televisión, Por empieza... ejemplo, el de la Casa de la Piedra. ¿El de sobre la roca? Sí, algo así. Sí, Bueno, yo Eduardo no lo Silva. he visto tanto. A él sí lo he visto y es magnífico. ¿Cómo es que se llama? Silva, él le decía ¿Darío? lambicolor en la época de Turbay. Ah, bueno, no Darío sé. Silva, Darío ¿Darío? Silva, Darío, creo que es Darío. No sé. Bueno, yo he visto en la televisión esa capacidad que tienen estos pastores. De mover energía. Y mueven porque son los expertos en hacer esos movimientos energéticos y empiezan a atrapar desde el emocional, dije energéticos, pero es emocional, desde el emocional y empiezan a subir el ánimo, la euforia, y empiezan a poner la gente muy eufórica y la llevan, porque eso es la capacidad de un líder, ¿no? Sí. Mover las emociones y llevarlas a un punto donde él quiere que estén, Sí. ¿sí? Para que desde ahí se muevan los pensamientos y se muevan las decisiones, sobre Sí. todo porque del movimiento emocional vienen respuestas conductuales, Claro, y las respuestas conductuales son respuestas condicionadas. claro. Y fíjate que cuando pasa eso, he visto muchos entrenamientos de vendedores que llega el super entrenador y sube la energía. Y resulta que al man la gente queda feliz, qué entrenador tan bueno, no sé qué, eso es lo máximo. Y lo hacen, por decir algo, lo hacen el lunes y el miércoles el equipo está en las mismas. Ajá. Porque claro, se bajó toda la energía y la gente queda... La emoción, porque es que lo que logran mover la emoción en ese momento,
pero hay que hacer otros pasos para que logre, toca llegar al neocórtex, Claro. que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Pero bueno, lo importante es que estábamos hablando de que las personas tóxicas, o sea, de los climas emocionales de los otros, son los que influyen en el comportamiento y en las respuestas emocionales de los otros. Ah. Entonces ahí es donde está la maestría, ¿sí? O sea, el proceso y la inteligencia emocional nos muestra o brinda herramientas, es de autoconocerme, ¿sí? De autoconocimiento. Entonces, ¿qué me genera miedo? O sea, es un proceso de autoobservación muy lindo. ¿Qué me genera miedo? ¿Sí? ¿Cómo es mi respuesta fisiológica con relación al miedo y a qué experiencias cognitivas lo asocio? Porque acuérdate que hay un clima subjetivo, hay una parte subjetiva, hay una respuesta fisiológica y hay una respuesta expresiva. Entonces, si tú vienes y me dices, Marta Lucía, ¿hoy cómo estás de fea? No. Y entonces yo Claro, me puedo reír dependiendo de mi subjetividad, Claro. ¿sí? De lo que tenga ya, o me puedo poner a llorar, Claro. ¿sí? Porque eso depende de mis experiencias. Claro. Y de ahí viene mi respuesta. Puedo pegarte, Total. porque yo puedo responder Claro. a esa que tú me digas fea. Lo sientes como una agresión directa. y Exacto, ¡pam! yo puedo responder desde el miedo, puedo responder desde la rabia, puedo responder desde la tristeza, desde la sorpresa, desde el asco Claro. o desde la alegría. Claro. O simplemente eso no me mueve ni un pelo. De O acuerdo. sea, no me genera nada. No. Me lleva a decirte, ¿por qué crees eso? Claro. O a reírme, a entender tu humor. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde va la complejidad de las respuestas manejo. emocionales, porque lo que evidenciamos en los otros son respuestas emocionales. Hay personas, estos climas emocionales nuestros son supremamente reactivos. Ujú. O sea, las respuestas están desde la rabia, ¿sí? Mira, por ejemplo, este clima emocional que tenemos a nivel latinoamericano que está marcado esta semana. Oh, Llevamos terrible. 3 semanas de Incendiado. revueltas, de rabia, de romper las cosas, Sí, de la sí. protesta. Porque hay una rabia generalizada con relación a la inequidad, con relación a las injusticias, con relación a todo lo que estamos viendo que está exacerbado, y está exacerbado porque tenemos que hacer esas transformaciones. Pero esas transformaciones no son desde el emocional. Eso tiene que ser desde el neocórtex. Ujú. Es decir, con propuestas, bueno, eso es otro tema, pero a lo que estamos viendo es que es importante el autoconocimiento emocional. Claro. Entonces, mirar cómo respondo yo frente a las diferentes emociones. Saludos. Para que tomes agüita pH Plus o café, lo que puedas, Marta. Agua, Lucía, lo que quieras. agua pH Plus pH hoy. Plus. Jennifer Pop, gracias Marta por tu generosidad. Norma Elena de León Ojeda dice, el reptiliano es tronco cerebral y cerebelo. La amígdala y el hipocampo son una interfaz entre el reptiliano y el neocórtex. Procesan todas las emociones, pero en el cerebelo y tronco hay cosas más ocultas y fuertes. Claro, que provienen de información. Yo lo llamo, es información, ahí es donde está la información transgeneracional y la información del inconsciente colectivo de las que nos habla Jung en sus tratados. Sensacional. Bueno, a mí me alegra tanto estos temas porque es que vamos aprendiendo. Fíjate que nos vamos saliendo de lo meramente tradicional y nos comenzamos a meter en temas que son desconocidos. O sea, obviamente los estudiosos lo conocen y la gente que está interesado por todo esto, pero la persona que está ahí, que no ha tenido acercamientos con ir profundizar un poquito más en el cerebro, en ese tipo de cosas, pues obviamente aquí tenemos mucha información valiosa. Marta Lucía, eso significa que en qué momento de nuestra vida, en la niñez, en la adolescencia, en qué momento alguien le debiera a uno hablar de estos temas para uno gestionar las emociones. ¿Cuál sería como el mejor momento de la vida? El mejor momento,
bueno, ¿Al segundo matrimonio o al tercero? al quinto. No, esto es desde la infancia. La educación emocional empieza desde el nacimiento. Inclusive yo tiendo a estar desde el vientre, ¿no? O sea, yo he encontrado pacientes que desde el vientre ya vienen con una condición emocional porque la mamá sufrió un susto o un miedo, y eso se pasa vía placentaria, ¿no? Porque si hablamos de que si en la interacción diaria domina el que tenga el campo emocional más fuerte, ¿cierto? Sí. Que fue lo que hablamos ahora de los líderes y estas personas, pero en una casa domina el que tenga el estado emocional, se puede tirar el clima, se le puede tirar el día a cualquiera. Total. Entonces, a nivel de placenta, si la mamá está angustiada, si la mamá se siente culpa, si la mamá ha sentido miedo o rabia, eso viene vía placentaria y entonces viene a formar a estructurar una condición de base del bebé. Entonces hay bebés que cuando nacen ya son más llorones, otros son más tranquilos, otros son más expectantes, otros son más distraídos, ¿sí? Entonces esto tiene que ver también con este proceso emocional. Okay. El mamífero lo que nos muestra es esa fase del desarrollo mamífera que se da con el nacimiento, es el primer contacto afectivo exterior, es decir, hay una vida intrauterina, ¿cierto? Que pues hay una temperatura, hay unos nutrientes, hay es un estado como el estado cósmico, el estado de vacío, ¿no? Un nidito allí, pero cuando ya se nace y el ser humano ya está expuesto a todos los estímulos exteriores, entonces el primer vínculo es el vínculo que se establece, el vínculo afectivo de la madre. Okay. Entonces viene la mamá a alimentar a su bebé, entonces ahí empieza todo ese desarrollo de la afectividad, de la emocionalidad, de la empatía, del compartir. Y entonces aprovecho que estás tocando este tema para hacerte la siguiente pregunta, sí, que nos la hace Leonardo Reyes. Él dice, ¿dónde queda lo subjetivo y pulsional en esa enseñanza emocional en los niños? Bueno, desde, Leonardo, yo te cuento que me paro desde la formación junguiana, ¿sí? Quien habló mucho de las pulsaciones y los impulsos en el desarrollo del inconsciente, de las experiencias, fue Freud. Okay. ¿Sí? Él hablaba de esa parte pulsar y de esa parte emocional, incomprendida, inconsciente, que nos lleva a vincularnos y a relacionarnos con nosotros en el transcurso de la vida, ¿no? Con padre y madre, cuidadores iniciales. Desde la parte junguiana y desde la parte de lo transgeneracional, esos impulsos yo los he visto que vienen desde la información genética de los ancestros. Sí, o sea, hay emociones y hay respuestas emocionales, porque las emociones las podemos evidenciar es a través de las respuestas. Entonces, eso que tú dices, hay gente que me altera, hay situaciones que me deprimen, hay situaciones, gente que me genera asco. Esa información viene transgeneracional y es la información y las emociones y los engramas no resueltos de nuestras generaciones anteriores. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, hay personas que le generan miedo ante las figuras de poder. Sí. Es decir, les da miedo hablarle al jefe, le da miedo hablarle a una mujer empoderada, le da miedo hablar a lo que significan las figuras de poder. Entonces ese impulso, esa pulsación, ese miedo viene, por ejemplo, lo podemos buscar inicialmente en la historia de vida, ¿sí? Pero si no está en la historia de vida, hay que irlo a buscar en el árbol genealógico, a ver qué pasó, si hubo problemas de
de desplazamiento forzoso en el árbol, si hubo abuso de poder, si hubo un abuelo autoritario que no dejaba casar las hijas, como vi hace poquito en un árbol muy cercano. Eso es miedo, o sea, ese poder genera ese miedo a confrontar los estamentos, todo lo que signifique poder, y eso es un impulso. Entonces esa información la podemos encontrar ahí, Leonardo. También hay eventos en la vida que determinan lo que se llama el secuestro de la amígdala. El secuestro. Eso era lo que refería ahora con el tema del humor y las caricaturas con el secuestro de la amígdala. Bueno, hablamos que la amígdala es una estructura que tiene forma de almendra, que queda ahí cerquita a la pituitaria. Y entonces esta es la encargada de regular esos estímulos, esas respuestas. Cuando hay una emoción fuerte que se experimenta en algún momento de la vida, lo he visto muy marcado cuando los padres abandonan a los hijos, o sea que se dan las separaciones entre las parejas, y esa ruptura, ese abandono, esa sensación de abandono que puede generar miedo, rabia, culpa, bueno, puede generar no sé qué emociones, cualquiera, pero esa experiencia dolorosa hace que se encapsule esa información ahí, y es cuando hablamos de la amígdala atrapada. Entonces, lo más curioso de la amígdala atrapada es que empieza a reprimirse las emociones, por un lado, ¿sí? Entonces la persona se puede empezar a volver completamente apática. Son personas que uno las ve y que no... Hay gente que es muy fría. Ni calor, ni frío, ni alegría, ni tristeza, ni inamovibles. Sí. Y es una amígdala atrapada. Sí, o sea, es un condicionamiento a veces en la infancia que le dicen a los niños, los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Las mujeres no demuestran. Las mujeres no demuestran. O sea, eso hace que se repriman las emociones. Entonces, cuando hay por ejemplo, esos abandonos, cuando hay una pérdida, un duelo, ¿sí? Se queda secuestrada la amígdala. Claro. Y lo más curioso es que la persona, este sí es un dato adicional que no lo encuentran en los libros, sino que lo he encontrado en la experiencia clínica, y es que las personas cuando secuestran la amígdala de esta manera, o sea, queda atrapada la emoción, se quedan en esa edad donde, la edad cronológica donde sucedió el evento. Entonces, el caso, lo he visto en muchos casos, por ejemplo, llegan al consultorio mujeres u hombres que dicen, no puedo conseguir trabajo, no me he podido casar, todo el mundo me dice que parezco un adolescente o parezco un niño, tienen novio y hacen pataletas de niña al novio, o los hombres hacen pataletas a la novia de como la mamá, y resulta que va uno a ver, hacer el análisis pues del inconsciente, de la información que hay inconsciente de las personas, o de la información que hay en el inconsciente transgeneracional, y es amígdala atrapada. Amígdala atrapada, entonces ¿qué hay que hacer? Soltar, y esa información que se queda ahí atrapada va alimentándose con las experiencias cotidianas. Entonces eso va formando una amalgama, y esa amalgama es la que se instala como enfermedad en alguna parte del cuerpo. Entonces desde ahí es donde se hacen las lecturas, y ya se han establecido como investigaciones que si el sistema inmunológico se afecta, entonces hay un no reconocimiento, que si el sistema nervioso se afecta, hay falta de alegría, que si el sistema renal se afecta, tiene que ver con la supervivencia. Entonces el órgano que se ve afectado, ¿sí?
porque la energía y las emociones quedan atrapadas. Entonces nos ayuda a determinar en qué momento y qué está pasando, cómo procesó la mente, cómo procesó el cerebro, cómo está procesando el cuerpo las emociones, ¿no? Claro. Pregunta Leonardo Reyes. ¿Esas emociones quedan instaladas en la cultura, es decir, en los núcleos familiares? Lo que Jung habla sobre el inconsciente colectivo, ¿se podría relacionar con eso emocional? Sí, claro. A ver, Leonardo, Jung estructuró, nos dio los fundamentos en sus observaciones, de sus viajes, de sus estudios, de todo lo que él llamó el inconsciente colectivo, y es lo que compartimos como humanidad, ¿no? Y esa información está en el subconsciente de todos los humanos, nosotros todos y eso se manifiesta en los arquetipos, ¿no? O sea, en los modelos de desarrollo sociales y arquetípicos. Y dentro de ese inconsciente colectivo es cuando llega Sondhi, contemporáneo de Jung, de Freud, y él dice, dentro de la fracción del inconsciente colectivo hay una fracción fundamental que corresponde al inconsciente familiar y que genera un genotropismo en los seres humanos. Entonces, esa información específica que está ahí en el subconsciente y que se manifiesta en las experiencias de vida que tenemos, en las personas con las que escogemos de pareja, en los hobbies que buscamos, en las profesiones que seleccionamos, en las enfermedades que desarrollamos y en la muerte, porque también hay un genotropismo. Y es lo que las otras corrientes psicogenealógicas hablan de síndromes de aniversario, de que en una misma familia pueden morir todos de cáncer, ¿sí? Entonces, desde la psicogenealogía integrativa, que es la mía, que es la que toma los fundamentos de Jung, los fundamentos de Sondhi y todos los fundamentos de la medicina sintergética, entonces desde ahí se hacen las lecturas de los árboles genealógicos. Determinan, o sea, también están determinando estas respuestas emocionales y las respuestas comportamentales de las personas con toda esta información subconsciente. Por eso es que el ser humano es tan complejo y tan maravilloso. Sí, Dios mío. Y yo diré que las mujeres son más complejas, pero bueno, no, es un tema de programa de hoy. Género, ya vas a meter el tema de género. Idalina Badiola nos dice, excelente, gran experta en el psicoanálisis de gran valor. Felicitaciones. Gracias, Idalina. Gracias, Idalina, por estar conectada acá en Psicoanalízate con Marta Lucía. Recuerden que la pueden contactar por www.plenitudyarmonía.com. Vía virtualmente ya puede atender, y si no, está normalmente aquí en Bogotá. Vamos para Madrid en abril. Después, en el segundo semestre, ¿para dónde vamos? Argentina. Vamos a Argentina. Yo ya me pasé, porque yo ya estoy terminando el semestre con Marta Lucía. Ya me lleva. Y vienen noticias maravillosas. No, todavía no vamos a decir nada, pero vienen noticias maravillosas. Sí, estamos planeando un plan muy integrativo para Hispanoamérica. Entonces ya más adelante les comentaremos acerca del asunto. Sí, señora, ese va a ser Giselle Tardó. También está por aquí conectada en Ecoradio, en Psicoanalízate con Marta Lucía. Nuevamente saludamos a Adelaida, que muy juiciosa está ahí escuchándonos. Y en este programa no pasamos cuñas de Adelaida, ¿no? Ay, y ella me dice, ¿qué pasa con las cuñas de Plenitud de Armonía? Plenitud de Armonía es la organización para el desarrollo del potencial humano que patrocina este programa, que su función es brindar herramientas para lograr el pleno armónico desarrollo en todas las áreas del ser humano, que es el área del yo, el área de pareja, el área relacional, el área laboral, el área financiera, el área de contribución social y el área de conciencia de la tierra. Entonces, en la página web pueden encontrar herramientas para lograr el desarrollo pleno en todas estas áreas, que es lo que genera esa satisfacción personal, ese desarrollar el potencial humano, y esa armonía que es la de la faceta humana de convivir
de vivir y convivir. De vivir y convivir. De vivir y convivir. Sí, señora. Sí, señora. Porque mira que hay personas que, estas personas, por ejemplo, que reprimen las emociones, no tienen muy buenas relaciones humanas. Sí, porque a veces no saben cómo vincularse con los otros por toda esa represión emocional que hay, pero su vida interior es un infierno, porque es como si se comieran todas las emociones. Entonces, tan dramático es comerse, reprimir las emociones, ¿cierto? No compartirlas, sino experimentarlas, pobres cuerpos, pobre tensión, pobre cerebro, pobres músculos, pobres riñones, pobre todo, porque se hace tensión interior, tanto como explotar con los otros, ¿no? Claro. Porque hay personas que no se contienen las emociones, sino que vienen y las desbordan con el que encuentren. Entonces también es complejo, por eso Claro. es muy importante la educación emocional, para poder aprender a regular esas emociones. Y hay una cosa fundamental antes de que se termine el programa. Y es el mensaje desde ese cerebro mamífero. Las emociones fueron dadas al ser humano como termómetro de bienestar personal. Las emociones no son dadas a los seres humanos para vincularse. No. Los seres humanos debemos relacionarnos desde centro, corazón y alto corazón, que simbólicamente son los valores. Okay. Los seres humanos deberíamos relacionarnos, y ese es el proceso evolutivo como humanidad. Ya no desde la rabia, no desde la culpa, no desde la tristeza, no desde el asco, no desde el miedo, sino desde la equidad, desde la justicia, desde la responsabilidad, desde la afectividad, desde la honestidad. Ese es ahí la conquista del cuarto centro y del alto corazón, que es la alegría, ¿sí? Que es el gozo, que ni siquiera la alegría, es el gozo, es el placer. Experimentar el placer en nuestras células permanentemente, ese placer de vivir, esa relajación de nuestro cuerpo permanentemente, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Esa es la conquista como de ser humano. Entonces, para eso es que es tanto curso de autoconocimiento y de conexión con la esencia, y esto es lograr como humanidad relacionarnos desde ahí, porque estamos relacionándonos desde el miedo, desde las emociones. Por eso en los sistemas que masifican, venden la telenovela, venden esto para seguir manipulando a las personas y que se relacionen y que se vinculen los unos con los otros desde el miedo, desde la rabia. Por eso es que así, sin dársele nada, uno viene y saca un revólver y mata al otro. ¿Sí? O sea, sin llegar a ese proceso a neocórtex, sino desde emociones revueltas. Las cárceles están llenas de personas que, de un emocional alterado, que se dejaron poseer por una emoción y no les llegó la información, no les subió la sangre, por decirlo así, claro, ni les subió la información a la neurona del neocórtex, que es donde los lleva a pensar y a decir, para, a ver, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Sí? No ha conquistado este cerebro ejecutivo de arriba. Entonces, por eso es tan importante la educación emocional. Pero fundamental, Marta Lucía. Se me vino a la cabeza ahorita que estás hablando de esto, a este man que violó a la niña Sambo, sí, sí. Que es un tema, uno dice, un ser humano, ¿cómo hace eso, no? Los que violan niños, los que hacen todo eso, es porque definitivamente su parte emocional está poseída, o sea, deja que el cuerpo posea y apagan el neocórtex, que es nuestra capacidad de pensar. Sí. Y es la que le pone el freno y dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Es la que controla el impulso y es la que regula las emociones. Entonces, hay un ejemplo muy interesante y es este de los impulsos siempre están, ¿sí? Sí. Están latentes, pero la educación los moldea. Entonces hablamos de, por ejemplo, los impulsos hacia de depredación. Okay.
Por ejemplo, entonces una persona que no ha conquistado su neocórtex, con un instinto depredador se vuelve un asesino en serie. Claro. ¿Sí? Sí, porque está poseído desde esa parte instintiva. ¿Sí? Si ya ha tenido un trabajo desde el mamífero, ¿cierto? Desde lo emocional, desde el vínculo, desde la empatía, entonces puede utilizar ese cerebro volviéndose carnicero. ¿Sí? Tiene ese impulso de depredador. Entonces perfectamente coge y trabaja en una carnicería sin darle nada. ¿Sí? Sí, y es lo mismo que hacen los que hacen las necropsias, los médicos que hacen las necropsias. Tienen ese impulso, pero ya lo están haciendo con un fin, un objetivo social. Claro. Entonces ya es la conquista del neocórtex. Qué buenos ejemplos, ¿no? El mismo impulso. Entonces miren lo que puede hacer. Entonces la educación y la educación emocional y la educación para formar estructuras cognitivas, yo siempre lo he dicho. O sea, la educación debe formar el desarrollo del pensamiento analítico y crítico. Es decir, a tener buen análisis, clasificación, síntesis, para poder tener yo herramientas de procesar información y de que este cerebro sea lo más ejecutivo posible para que logre identificar esas emociones, ¿sí? Logre regularlas y más sobre todo los impulsos. Sensacional, Marta Lucía, realmente este programa había sido una fuente de información espectacular. Nos dice Leonardo Reyes, muchas gracias, sí, excelente esta perspectiva del psicoanálisis, felicitaciones. Gracias, Leonardo. Bueno, es importante entonces el autoconocimiento. Vamos ya con los tips porque ya casi vamos a terminar el programa. Un momentico. Aliana María Henado, muchas gracias. Por darle me gusta a la publicación, muy chévere, saludos, muchas gracias. Un saludo para todos. Y los temas son apasionantes. El psicoanálisis es apasionante, el autoconocimiento. Mira cuántos, yo siempre digo a las personas, hay gastos emocionales innecesarios. Okay. Porque si se desarrolla muy bien, si hay un buen proceso de autoconocimiento y autogestión y unas buenas estructuras cognitivas, o sea, amplitud de pensamiento, se puede superar estas condiciones emocionales duras. Por ejemplo, estos duelos por pérdida de pareja, porque perdí con el novio, porque peleé con el novio, con la novia, porque me dejaron, o sea, es un gasto emocional alto. Y es un gasto emocional alto para el cuerpo, porque de allí se generan las gastritis, la angustia, los nervios alterados, los pobres riñones generando, las suprarrenales generando cortisol. O sea, es un desgaste innecesario, pienso yo. ¿Sí? Porque ahí sí es donde hay que subir a ese cerebro neocórtex, que es el que vamos a ver en el próximo capítulo, y a que tome el control para que esas emociones estén reguladas. Porque hay gente que se pone histérica, las mujeres no piensan, los hombres no piensan cuando los abandonan o cuando tienen una frustración o un fracaso, cuando les dicen no por alguna causa. No, sí. Es decir, eso es falta de entrenamiento emocional y de entrenamiento mental. Y definitivamente nos tenemos que entrenar emocionalmente. Tenemos que aprender y comprometernos con ese entrenamiento, y es muy fácil. Es empezar un proceso de autoobservación. ¿Qué me genera miedo? ¿Qué me genera angustia? ¿Qué me genera asco? La emoción del asco es una cosa tenaz. Claro. Es lo que hace que no nos guste la gente de otras razas o de otras culturas. Por ejemplo. Imagínate, la emoción de base que hay de la exclusión es el asco. Claro. Y la gente ni siquiera se da por enterada que siente asco hacia otros seres humanos. Sí. Y está de base, y esa sí es muy del inconsciente colectivo, mira. Claro. Viene heredada del inconsciente colectivo ese asco. Claro. ¿Sí? Entonces,
En este momento con el fenómeno de los venezolanos acá en Colombia, ya uno encuentra gente que o sea, no quieren ver venezolanos. Claro, hay un tema social ahí complejo, pero no, pues es otro ser humano. Marta Lucía, aprovecho esta pausa. Luna Cali dice, desgaste innecesario, me encanta. Gracias. Gracias a ti, Luna Cali, por estar conectada con Qué lindo nombre, Luna Cali. Sí, espectacular. Me encanta. Por estar conectada con Psicoanalízate con Marta Lucía. No olviden que se pueden conectar con Marta Lucía a través de la página web de www.plenitudyarmonía.com. Hay vía virtual, o si están acá en Bogotá, pues hacen una cita con Marta Lucía personalmente. Próximamente va a estar en España en el mes de abril, y en el segundo semestre vamos a estar en Argentina. Exactamente, marzo, abril. No, señora, abril, mayo, vas a estar en marzo. Tenemos acá un gran lanzamiento. Sí. Un gran lanzamiento. No te puedes... Sí, no, es que a finales de marzo, pues la invitación la tengo en París. No, pero nos vemos en abril en España, en Madrid. Sí, pero, a ver... los tiempos los cuadramos después, sigamos con el porque no puedo decir nada, pero... Que no afloren tus emociones, por favor. No, estoy tranquilo porque la agenda de Marta Lucía la voy a manejar de alguna manera yo el próximo año. Recuerda que trabajo intenso, descanso intenso, ¿no? Total, para mí es el lema. Total. Ajá. Para mí también, Marta Lucía. Para que mis emociones estén niveladas. fluyendo. Lo que pasa es que en ese descanso intenso de Marta Lucía se me cruza con mi trabajo intenso, y ahí tenemos que llegar a un acuerdo. Efectivamente, abril va a ser descanso intenso. Ojo. Ajá. Bueno, quiero el mensaje, ya estamos terminando el programa, hacer énfasis en que las emociones están dadas al ser humano como brújula interior, ¿sí? Okay. Vienen dadas a autoconocimiento. Entonces, es la base de la regulación. Y es, por ejemplo, si bien esta persona me genera rabia, no es ir a tirar esa rabia ya contra el otro, sino que me lleve a mí a pensar, decir, esta persona, ¿por qué me está generando rabia? ¿Por qué respondo así? Ahí sí tengo que hacerme cargo de esa subjetividad para ampliar mi conocimiento sobre mí mismo, desde mi inconsciente, desde mi consciente, desde mi inconsciente, mi inconsciente personal, mi inconsciente familiar y mi inconsciente colectivo. Es que el proceso de autoconocimiento es genial. Y también enfocar en conocer esa información que tengo ahí a nivel subconsciente o consciente que me genera esa respuesta. También en conocer la respuesta fisiológica. Es decir, hay gente que le tiembla le tiemblan las manos, se queda paralizada, ahí mismo se pone reactiva o se pone a llorar. O sea, sobre la respuesta también puedo regular las emociones. Entonces, si no tengo como mucha experiencia en ir a esos procesos profundos de autoanálisis o de autorreflexión, puedo empezar modulando las respuestas. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que le da miedo las alturas y le tiemblan las piernas, entonces empezar como a respirar y a distensionar las piernas, o sea, se puede hacer un trabajo también desde la modificación de la respuesta fisiológica. Okay. Por eso dicen, cuando una persona tiene rabia, respire, ¿sí? Cálmese, para empezar a regular el sistema. Y también puedo regular o sea, puedo ir al inconsciente, puedo trabajar sobre la fisiología, ¿cierto? La respuesta fisiológica, y también puedo sobre la respuesta conductual. Okay. Entonces, siempre que mi papá me grita, yo salgo gritando más duro, la próxima vez voy a hacer mi gran esfuerzo por no gritar más duro, sino por hablar pasito. Entonces, son 3 puntos, 3 claves importantes desde donde podemos abordar esa regulación emocional para ir rompiendo esos engramas. Claro. Recordando que los engramas son experiencias atrapadas a emociones y atrapadas a que van formando conceptos y creencias. De acuerdo. A mí me encanta la música. Porque la música le va directo. No, una de las cosas que me gusta. Una de las cosas que me gustan trabajando el emocional, ¿sí? Y es porque la música va y conecta.
Entonces, la música lleva a la persona y la lleva a esos lugares donde revive la emoción, vuelve y aflora y trae a la memoria el evento o la experiencia. Entonces, cuando estamos hablando, oyendo musiquita, ay, este tema, no, me acuerdo cuando tenía 14 años, no, conocí un novio que me decía no sé qué. Entonces, a través de la música se puede hacer un muy buen proceso psicoanalítico. Pero total. ¿Sí? A mí la música me transporta. Eso, porque nos puede empezar a traer esa memoria, a procesar. Mira que cuando hay gente que está muy triste, se va y se pone cortavena, sí, que le refuerce su condición emocional. Sí. Y este ejemplo lo pongo es precisamente cuando hay esos casos de tristeza profunda, de melancolía, de rabia, porque me dejó, porque peleé, porque no me salió mi proyecto. Lo primero que hay que hacer es romper con lo que me refuerce la condición emocional. Hay que salir de ese clima emocional. Entonces yo cuando las personas están tan tristes, película, comedia, teatro, el humorista, porque es que lo que tengo que hacer es cambiar el clima emocional. Es decir, pasear de invierno a verano, más o menos. Y eso lo podemos hacer. Claro. Porque hay muchas herramientas que conectan con la emoción. Sensacional. Bueno, estamos ya terminando el programa. ¿Ya? Sí, ya. ¿Tan rápido, Marta Lucía? Son las 9:37 de la noche. La ñapa, me están pidiendo la ñapa. ¿Cómo es que dicen? Otra, en los conciertos, otro. Marta Lucía, por ejemplo, estoy en un momento de separación de mi esposa, por la razón que sea. Eso genera una conjunción de sentimientos, de culpas, de todo eso. Ese es un momento donde salir de ahí es complejo. Sí, en el consultorio hacemos un trabajo que se llama una cartografía emocional. Y la cartografía emocional es precisamente empezar a identificar de esa mezcla de emociones, porque en una separación, en una frustración, en un duelo, vienen una cantidad, se mezclan, ¿no? Entonces, cuando hay mezcla, cuando hay cóctel emocional, yo lo llamo cóctel emocional, eso es lo que genera, porque no sé si es culpa, no sé si es rabia, no sé si es miedo, no sé si es angustia, no sé si es asco, ¿sí? Si es sorpresa. Entonces es como empezar a ver, vamos organizando el sistema, dónde está cada cosa y qué experiencias están relacionadas con esto, qué conceptos, qué creencias, o sea, toda esa parte como del pensamiento, lo conceptual relacionado a lo emocional y en qué parte del cuerpo está, porque es que son las tres, ¿sí? En el cuerpo, eso se vive en el cuerpo, por eso es que son tan vividas. Los procesos de aprendizaje que más son significativos para nosotros son los que se viven desde el cuerpo. Por eso tiene que haber emociones para que haya aprendizaje. Por eso es que se mueven las emociones para que haya venta. Por eso es que se mueven las emociones para que las religiones subsistan. ¿Sí? Y para que los equipos y los partidos políticos se mueven a través de esas de las emociones. Porque si fuera del pensamiento, todos seríamos libres y no nos vincularíamos de otra manera. ¿Sí? Marta Lucía. Sí. Entonces, aclarar, es muy importante sentarse y aclarar las emociones relacionadas con el evento, ¿sí? Para empezar a soltarlas, porque la tendencia es a resentir, ¿sí? Resentir es volver a sentir la emoción. Entonces, una persona que está furiosa vuelve y le cuenta a 1000. La historia. Y me pasó, y me dijo, y me hizo, y vuelve y resiente. Resiente. O sea, vuelve y trae a la mente con toda la respuesta fisiológica, con toda la respuesta conductual y con toda y reforzando esa parte subjetiva, ¿no? Marta, la reñapa. A ver. Digamos que obviamente la vida sexual de hombre y mujer, eso genera
obviamente muchas emociones, pero también genera algunas frustraciones. En los hombres, por ejemplo, el tema de eyaculación precoz, ¿ese es un tema psicológico, es un tema fisiológico? ¿Cómo se sale de eso? Porque es un tema complejo para el hombre, ¿no? Sí, bastante. Ojalá no esté Bonnie Medina escuchando. Eso es tema tántrico. Eso es tema psicoanalítico. Y mira que no, cuando las personas llegan al consultorio con eso, con estas condiciones o con estas problemáticas, la causa está en el árbol genealógico. Okay. O sea, lo que pasa es que el hecho de que no pueda responder fisiológicamente o sea, como una respuesta, estímulo. Exactamente, como una respuesta sexual, va moviendo las emociones. Okay. Entonces la impotencia no es tanto fisiológica, sino mental. No soy capaz. Bueno, vale. Estamos hablando de la impotencia, pero la eyaculación precoz también tiene que ver, y la vemos con un proceso de que se encuentra en el árbol genealógico y que responde ahí. El problema son las emociones, la respuesta a eso. Entonces el hombre empieza a sentirse con frustración, le empieza a generar miedo, le empieza a generar rabia y empieza la amalgama, ¿no? Hasta que forma una angustia de esas, o una vergüenza o una culpa de esas emociones complejas, y entonces ahí se va enturbiando. Bueno, no sé si se usa esa palabra, enturbiar, no. Enturbiarse, no. No, ¿cierto? Está como rara esa palabra. Sí, enturbiar, se vuelve turbio. Se vuelve turbio el panorama y el clima emocional. Lo que pasa es que en este caso el hombre se ve, en cambio la mujer no se ve. Uh-huh. Cuando una mujer no tiene un orgasmo, pues lo disimula. Claro, pero eso también genera en su interior. Claro, pero es que la vergüenza en el caso del hombre es más, porque si el hombre no funciona, uno queda en vergüenza total, ¿no? Claro, sí, claro, pero hay que trabajar el tema, hay que buscar la causa original, y es una causa en el árbol genealógico. O sea, en el 90% de los casos, 99% lo he visto, el origen hay que buscarlo en el árbol genealógico. Sensacional. Ese puede ser uno de los temas de Navidad, de invierno. Así es. Bueno, Marta Lucía, yo arranco, me despido. Bueno. A todos, muchas gracias por habernos escuchado hoy. Este es un gran programa. No olviden que pasa los lunes de 8 a 9:30 de la noche, hora Colombia. Nos volvemos a ver el próximo miércoles, ¿no? A las 8 de la noche. El miércoles a las 8 de la noche. Entonces tenemos la cita en Psicoanalízate con Marta Lucía, lunes y miércoles a partir de las 8 de la noche. Es el programa de Plenitud y Armonía. Los invito a que consulten, a que nos visiten en nuestra página web, www.plenitudyarmonía.com, a que nos visiten y nos sigan en las redes. Hay información muy valiosa, tenemos herramientas muy poderosas para ayudar en este proceso de autoconocimiento, de autogestión. El sistema emocional determina la calidad de vida de una persona. El estado de salud de una persona. Entonces es muy importante conocerlo, hacerse cargo, conocer las emociones, cómo repercuten en el cuerpo. Este espacio a veces se nos queda corto, a pesar de que es de hora y media, para poder abarcar todo el tema, pero sí queremos dejar la semilla sembrada y la inquietud de que nosotros podemos regular nuestras emociones, liberarlas, liberar esos engramas que nos atrapan, que nos quitan energía, el estar resonando, resintiendo, volviendo a recrear una situación que mueve las emociones, es muy insalubre, ¿no? O sea, es un atentado contra el bienestar integral. Entonces, y es lo que nos han enseñado, ¿no? Entonces hay que romper esos esquemas, a regular las emociones, a vivir plenos y armónicos. Es nuestra invitación, es la invitación de este programa y es la invitación de nuestra empresa, y es la plataforma a través de Ecoradio, que es otra forma de hacer radio, y es el promover, ¿no? Estamos haciendo eco, promoviendo estilos de vida
diferentes, rompiendo esquemas, rompiendo paradigmas, para lograr tener que esto repercuta en nuestra sociedad. Cada uno de nosotros que se sana, que se ilumina, que se autogestiona, es un aporte muy importante para nuestra sociedad. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Los llevo a mi corazón. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema muy importante y vamos a abordar en el próximo capítulo todo el tema del neocórtex. Nos vemos. Muchísimas gracias por su sintonía. Somos Plenitud y Armonía, una organización para el desarrollo del potencial humano en sus 7 áreas de crecimiento: personal, relacional, de pareja, laboral, financiera, de contribución social y de conciencia de la Tierra. Aquí puedes encontrar todo un contenido de interés y aprendizaje sobre el desarrollo humano aplicado a situaciones de la vida diaria. Queremos que logres autogestión, satisfacción personal, empoderamiento, empatía, afectividad, interdependencia y felicidad a través de todas las herramientas que te brindamos. Si quieres profundizar, visítanos en plenitudyarmonía.com y elige la técnica que más te guste para que logres el pleno desarrollo de tus talentos. Además, puedes encontrar una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Síguenos en nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida. Visítanos en plenitudyarmonía.com y encuentra una variedad de hermosos y poderosos productos en nuestra tienda virtual. Esencias minerales, accesorios en cristales, brazaletes, collares, japamalas, todos nuestros servicios online y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Plenitud y Armonía, un nuevo estilo de vida.